Bueno, Santi, qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. De verdad que es muy épico siempre compartir contigo, hablar contigo y conocer mucho más acerca de tus estrategias. Sabes que te admiro un montón y todos los resultados y sobre todo cómo has construido un negocio que se mantiene Sí. constante en el tiempo. Y yo quería que comenzara con que nos contaras un poco más acerca de tu experiencia, de cuánto comenzaste, cuál es después de haber probado, me imagino que un montón de opciones en este mercado para crear embudos en Evergreen, ¿cuál crees tú que ha sido como el que tú dices, con este yo me caso? Este es el que a mí me encanta. Wow, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo también te respeto un montón y es chévere, cómo no, ver los anuncios de todos y cuando tienes el chance ya de conocerte, poder intercambiar ideas, pues me encanta que también estamos alineados siempre a buscar la excelencia. Y pues nada, no, espero dar valor a tu gente hoy, que podamos sacar unas pepitas de oro que puedan aplicar en sus negocios también. Contando un poquito de la trayectoria, a ver, yo empecé a dar cursos presenciales en el 2017. Siempre he sido alguien que cree que las grandes cosas toman tiempo, ¿no? Y hay que trabajarlas. Y empezamos con grupos chiquitos, eventualmente llenando salones. Me encantaba, pero llega la pandemia y como muchos se acaba el negocio de la noche a la mañana y como que buscamos dar el salto en línea y me costó casi 2 años de probar de todo. O sea, literal, cuando dices los intentos, yo creo que probé todas las estrategias allá afuera. O sea, hasta escribí un libro, o sea, estuve 12 meses escribiendo un libro pensando que el libro era lo que nos iba a ayudar. Hice webinars todos los jueves, hice lanzamientos, hice de todo. Y lo chévere, creo que es cuando te enfrentas a un obstáculo súper grande, la mayoría se rinde, pero si tú eres obstinado y lo sobrepasas, después esa historia te permite servir a otras personas. Y por eso creo que es bueno cuando el camino es rocoso y hay obstáculos, porque esa se convierte en tu historia y así inspiras al resto. Total. Entonces, o sea, como para hacer la historia corta, hubieron algunos como que ajustes en el camino que nos permitieron empezar a dar saltos. Uno es descifrar muy bien Instagram como fuente de ventas. O sea, literal que al principio traté de hacer podcast y TikTok y Facebook, Instagram, era como mucho y fue como, no, vamos a dominar Instagram. Nos hicimos muy buenos en conseguir clientes con ofertas low ticket y Bien, después en perfeccionar el proceso de escalar esos clientes hacia ofertas más caras, pero bueno, eso ya fue desde el 2021 y seguimos optimizando hasta ahora, ¿no? bien, súper, súper. Yo creo que la mayoría de gente te recuerda a ti es, uno, porque tienes un remarketing muy intenso. Dos, porque siempre ha sido como, siempre el mismo mensaje, ¿no? Workshops, 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 y ha sido como la persona que ha traído también esa tendencia a los workshops, y creo que tú eres como la persona principal que uno, cuando se trata de workshops, es como que uno piensa en ti, ¿sabes? Y Mm. precisamente es con esa constancia que tú tienes, el remarketing que tienes, y también, obviamente, los resultados que tienen tus alumnos. Quería que Mm. nos contaras un poco acerca de ese back de los workshops, o sea, cómo funciona la estructura y cuál es la estructura estratégica de los workshops, de tu metodología. Claro que sí. A ver, hay varias maneras de vender cursos, o sea, como que si analizamos en tres líneas que podemos todos entender, digamos la línea high ticket, línea de lanzamientos tradicionales y línea low ticket. Entonces, en un high ticket, lo que está pasando ahora es que se vende por una promesa súper grande y está de moda como salir con contratos que creo que casi todos sabemos que están ahí para que no haya devolución. Entonces, como es muy riesgoso, tienes que tratar de reducir con un contrato y dar una promesa grande para cerrarlo. Esa es una. Otra es lanzamientos tradicionales, que gente como tú la rompe. A mí no me fue tan bien. Se me ponían los pelos de punta como arriesgar dinero en pauta y después saber que tenía que rendir en el webinar sí o no, o si no, no teníamos un ROAS. Y a mí me costó escalar. Es como que mis nervios no estaban tan templados. Entonces, el camino que yo seguí fue, en vez de como que pautar en un high ticket y que te quite el margen o pautar en un lanzamiento y esperar al día del launch para ver si funciona o no, puedo correr anuncios de venta directa a estos workshops y en 1 o 2 días saber si el anuncio está funcionando o no, porque al ser una oferta de tan bajo costo, no tienes que calentar a alguien por 2 semanas. O sea, el que quiere pagarte $27 te va a pagar en un día o no. Y lo chévere de esto fue que para alguien como yo que estaba empezando desde abajo, me dio el chance de identificar cuáles eran los anuncios que funcionaban para escalarlos
y lo que no estaba funcionando, apagarlo inmediatamente y así poder escalar con el dinero que me generaban estas compras. Entonces, más o menos eso es lo que hemos hecho en la estrategia, pero también entender algo, yo como me dice, sigo un poco a los gringos. Yo viví en Estados Unidos y yo me enamoré con los negocios de cursos en el 2012 con gente que vendía allá. Y hay una frase en marketing allá que dice como el dinero está en el backend, porque los gringos viven otra realidad. No sé si ustedes siguen el podcast de Russell Brunson, pero está vendiendo un evento de 3 días en $100, que está haciendo $1 millón invierte en anuncios al mes y le cuesta $300 conseguir un cliente de $100. Ese es el mercado gringo. Suerte que nosotros no vivimos allá, ¿no? Total. Entonces los gringos entendieron que la mayor ganancia no está en esa primera compra, sino está en lo que viene después. Entonces fue como cuando ya encajamos en que sí, podemos cerrar clientes todos los días. Ahora, ¿cómo perfeccionamos nuestro mensaje para que en 1, 2 semanas, o incluso hay gente que se demora más, escalan y nuestra rentabilidad está en ese backend, en esa segunda compra o en tercera compra, ¿no? Total, total. Entonces, el foco es anuncios, un workshop de low ticket, $37, y luego empujar el back con productos de mayor valor, ¿no? Sí, no necesariamente tiene que ser 37, o sea, depende del Ah, nicho. Creo que tienes que hacer pruebas. Puede ser 17, 27, 37. Estamos testeando hasta con 67. Creo que low ticket es hasta $97 para mí. ok, Es como, no hay tanto riesgo. O sea, no es como que alguien dice, tengo que preguntarle a mi esposa si me permite comprar un workshop de $97. Se lo va a comprar. claro. Pero si puedo agregar algo más avanzado acá, es como, sí, estamos tratando de que escalen de este workshop a una mentoría. Eso es un camino. Pero cuando yo empecé, yo les escalaba un producto más caro y la gente pagaba en el workshop. De hecho, nosotros en Workshop en Vivo teníamos un 25% de cierre. O sea, que tú que vienes de webinars gratuitos, eso no existe en un webinar gratuito, pero esos eran compradores. Claro, Yo después decidí escalarlo a una mentoría y fue mucho más rentable para mí por el ticket. total. Pero lo que también hemos notado es que para seguir escalando, ¿no? Porque solo con esto de workshop a high ticket la puedes romper con tu facturación. Mm. Pero nosotros estamos ahorita tratando de ir por las estrellas, ¿no? Entonces queremos seguir escalando nuestra facturación y ya a un nivel más alto en facturación. Lo que nos hemos dado cuenta es que ese primer workshop que invita al high ticket es como un primer intento. Pero hay gente que si lanzas un segundo workshop, te compra el segundo workshop, se reengancha y en el segundo workshop escala. Entonces es súper chévere como ver el camino de la gente, como gente que de una escaló, gente que, hey, tuve que comprarte 2 workshops más y después dije, ok, ahora estoy decidido a ir a tu mentoría. Ya. Sí, sí me explico. Santi, normalmente cuando uno inicia un proceso de venta directa, pues uno tiene que estar testeando muchos anuncios y tiene que estar sí o sí como que identificando qué anuncio le funciona mejor. Desde tu experiencia personal, ¿cómo es un anuncio que convierta y que de alguna u otra manera esté por encima de un anuncio promedio? Mm, buena pregunta. Yo empezaría como 2 pasos atrás. O sea, antes de nosotros entrar a pauta directa, primero queremos asegurarnos de que tenemos un workshop ganador y siempre lo vamos a validar orgánicamente. O sea, porque yo sé que todos soñamos con que se venda todo con ads, pero si escogiste el workshop equivocado, te vas a estar quemando dinero. Entonces, lo testeamos primero con nuestra audiencia. ¿Y qué me dice a mí que es un workshop que tiene potencial? Primero que no hubo mucha resistencia en la compra y yo me doy cuenta porque todo el tiempo estoy lanzando workshops. Entonces sé cuando, este no pegó muy bien o este se vendió como pan caliente. Es un feeling. Y lo segundo es que el workshop cumpla su función. Y la función del workshop es que escale a la gente. Entonces, porque no nos sirve de nada que se venda muy bien si la gente no está escalando. Y a veces suele pasar que diste demasiado y por eso la gente no escaló. Entonces te toca ajustar el mensaje antes de llevarlo a pauta. Entonces, si yo podría dar un consejo, es como primero orgánicamente lo testeas, que por eso me encanta Instagram, puedes hacerlo con stories, contenido, DMs, fácil. Y una vez que lo testeas, vas a necesitar una página de ventas que por lo menos esté convirtiendo del 2 al 5%. Porque la idea al escalar con ads es que quieres ir a un público más frío. Y hay muchos tipos de página de ventas y no quiero como que adueñarme de la última palabra. El que, digamos que el funnel que a nosotros nos ha funcionado mucho más es un video de 7 minutos, es como súper al punto y simple, pero sé que hay gente que la rompe con cartas de venta y está súper bien. O sea, el funnel que tú escojas, pero que esté convirtiendo del 2 al 5%. Y una vez que tienes eso, ahora sí entramos al juego de ads y hay 2 métricas que me obsesionan a mí semana a semana para
haber podido mantener mi pauta por casi 4 años y seguir escalando hasta el día de hoy. La primera es, en inglés lo dicen el ACV o el Average Card Value. Es como, ¿cuánto alguien me gasta en promedio cuando compra mi workshop? Entonces nos obsesionamos con los upsells, bumps. Es como, ¿cuánto estoy generando en promedio por cada comprador? Y cómo se calcula eso es súper simple. Es como de los ingresos del día o de la semana dividido para el número de clientes. Y sabes cuánto en promedio. Entonces, por ejemplo, en Workshop Method, les doy un ejemplo. Digamos que tengo $50 average card value. Entonces, con ese número sé que puedo gastarme al segundo número, que es el costo de adquisición por cliente o el CAC, hasta $50. No me importa si no gano nada, ¿ok? Así se liquide, no importa, porque sé que toda mi rentabilidad está en escalada. Entonces, ya con esas dos métricas, estamos enfocándonos en perfeccionar el funnel ya internamente, testeando mejor el video, copy, ofertas. Por ejemplo, ahorita estoy testeando una segunda oferta en uno y está bien. Y para el CAC, ya es cuestión de probar diferentes ángulos. No tengo una fórmula secreta, o sea, a veces hasta yo me sorprendo, es como que testeo 15 ads y el que menos esperaba, ese es el que vende a un menor costo. Pero son las dos métricas que estoy midiendo semana a semana. Bien, hay una cosa que yo creo que valoro precisamente mucho de tu proyecto y es la constancia. O sea, siempre has tenido ahí como ese proyecto súper constante, súper sólido y es algo que precisamente a todos los muchachos yo los llevo a que se visionen con eso, más que buscar quizás hacer un efectivo y gastarse toda la plata y demás. Es como, "Jue madre, es cómo hacemos para construir un negocio constante. ¿Cuál sientes tú que son esos elementos que han hecho que el negocio tuyo se mantenga tan constante durante tantos años? Mm. Hay, hay un buen libro que les quiero recomendar. No sé si sabes este autor que se llama Ryan Holiday, que se enfoca en estoicismo, pero antes escribía sobre marketing Mm, y tiene un libro que se llama como un bestseller para toda la vida. Entonces ok. lo que decía es que te toma el mismo enfoque y esfuerzo construir algo que en un par de años va a ser obsoleto a construir algo que va a perdurar por siempre. Entonces, te doy un ejemplo. Ok, si yo escribo hace unos años cuando se puso de moda las criptomonedas, ¿no? Puedo construir un negocio de cursos alrededor de criptomonedas como la gran oportunidad. Pero si comparas eso con el libro de cómo ganar amigos e influenciar a las personas, ese libro va a seguir vendiendo de aquí a 300 años. Lo otro es posible que se descontinúe. Entonces, cuando yo me di cuenta que esto del workshop, del low ticket, que me apropié de ese vehículo como mi narrativa, iba a ser algo que iba a durar por siempre, para mí fue como que no voy a cambiar de narrativa, como es esto. Que posiblemente si mi marca hubiera estado alrededor de cómo crear carruseles, es probable que de aquí a 10 años todo el esfuerzo sea en vano. No sé si eso Sí, te sí. agrega en algo, ¿no? Entonces, eh, es importante preguntarse eso, porque siempre para tratar de diferenciarnos es como que estamos tratando de buscar algo diferente al resto. O sea, estamos resolviendo problemas que mucha gente resuelve, pero estamos viendo nuestro diferenciador para que seamos relevantes. Pero es importante que cuando escojas algo nuevo, en lo posible, te proyectes y digas, oye, ¿será que esto que estoy vendiendo ahora va a estar aquí de aquí a 30 años? Porque no sé, creo que tú le conoces a Sajiva, que está en nuestro mastermind, que es una mega crack. Y me acuerdo la primera vez que hablé con ella, me dijo, yo quiero ser la referente de aquí a 20 años. Y era como, wow, como no mucha gente piensa así, ¿no? Y es algo que yo sí lo tengo muy adentro, ¿no? Entonces, eso. Santi, y Ujú. teniendo en cuenta el hecho de que quieres como tener un proyecto que perdure en el lapso, en el largo tiempo, ¿cierto? ¿Cómo haces tú o cómo es tu proceso creativo para definir esa temática? ¿Cómo haces para tú identificar la temática del workshop que muy seguramente perdure en el tiempo? Mm, wow. Creo que hay una habilidad que siento que todas las personas que más la rompen, así como tú, o sea, como en el mercado tienen, es algo que se llama conciencia externa. Es como los que ganan tienen los ojos abiertos. Es como que estamos cazando oportunidades. Y solo puedes identificar las oportunidades cuando las estás buscando. Y creo que la mayoría de las personas están como zombies en flow y no se dan cuenta de lo que está pasando. Y me encanta porque justo me compré este libro hoy día, lo tenía en digital, pero ahora lo tengo en físico que se llama Roba como un artista. Ok. Y decía que como los creadores están viendo todo con los ojos de esto es algo que se puede robar. Ojo que no quieres plagiar, ¿no? Pero están viendo ideas como, esto es algo que lo podría utilizar en mi arte. Entonces, más que, voy a escoger esta solución porque esto se va a vender por siempre,
yo encontré mi solución en mi obsesión por no rendirme y por tener los ojos abiertos y probar cosas diferentes. Entonces, yo no me inventé los workshops. O sea, ya había gente vendiendo workshops, al menos en el mercado en inglés. Pero me resonó la estrategia y después lo combiné con mi conocimiento de Instagram y después con lo que yo hacía con High Ticket y fui creando lo mío. Es como un remix. Entonces, no sé si eso les ayuda. Es como siempre con los ojos abiertos. Y solo te doy un ejemplo. Y no sé si tú eres igual, Jonathan, pero yo en mi teléfono tengo una carpeta que se llama ideas de anuncios. Y cuando me sale un anuncio bueno, le tomo una captura de pantalla y lo guardo. Y cuando quiero crear anuncios, es como tengo como 100 anuncios y no solo mi nicho, de todos los nichos, y digo, wow, este me gustó, y después veo su biblioteca de anuncios, y digo, oye, ¿cómo está comunicándolo? Y wow, acá tengo ideas. Y lo mismo hago con mails, con todo. Entonces la gente que gana siempre tiene los ojos abiertos. Total. Que es muy importante, nosotros acá lo llamamos más como referencias, o sea, siempre tener de dónde referenciarte para poder sacar ideas, para poder sacar momentos, para poder sacar precisamente esos anuncios, que para mí, no sé, de eso que tú mencionabas de los anuncios, yo agarro mucho de esos anuncios y se me ocurre como, ve, este anuncio, perdón, este reel lo puedo utilizar como un anuncio y miro la manera de conectarlo. Y más hoy que tenemos ChatGPT que nos ayuda a conectar como varias cosas al mismo tiempo, entonces Mm. definitivamente es muy importante tener esas referencias de qué es lo que uno va a utilizar. Sí, Ahora, sí puedo agregar algo, disculpa que te ajá, corte, en referencias. em, Porque creo que los que están escuchando esto eventualmente quieren convertirse en referentes en sus nichos. Creo que esa es la meta de todos. Y hay algo que aprendí de un mega crack que en pandemia se escuchaba mucho, ahora no tanto, pero se llama Chris Do. Y me acuerdo que fui a uno de sus workshops virtuales y en este workshop virtual él hablaba sobre como el árbol genealógico de las ideas, porque nada de lo que escuchas ahora es original, o sea, todo ya existió antes, es un remix del pasado. Entonces él decía que la mayoría de personas no logran como que tener propuestas diferenciadas al resto porque están escuchando a los mismos mentores de ahora. Pero algo que me encantó que él decía es que yo como que me voy hacia el pasado. Entonces decía, un ejemplo, ¿no? Como, ¿quién es el referente de ahora? Tony Robbins. ¿Será que Tony Robbins tuvo un mentor? Sí, entonces él fue Jim Rohn. Entonces, si le estudias a Jim Rohn, vas a tener ideas más frescas que los que solo le escuchan a Tony Robbins. Pero Jim Rohn seguramente tuvo otro mentor. Y ese otro mentor tuvo otro mentor. Entonces, la mayoría hace el esfuerzo mínimo y solo escucha al mentor de ahora. Pero los más duros se atreven a mirar hacia el pasado. Y eso es lo chévere. O sea, si ves todas las metodologías que yo comparto, fueron inspiradas por gente que vendía hace como 12 años. O sea, como estén los archivos que nadie busca y son ideas frescas que las puedo tomar. Y eso es algo que lo aprecia mucho la gente. y que yo siento que hay algo que tú mencionabas ahora con respecto a estar abierto a cazar las oportunidades. Y es que yo siento que una de las cosas que a mí me cambió completamente el chip no es solamente estar como atento a las oportunidades de hoy, porque sí es importante estar en tendencia, pero es más importante aún que yo me dé cuenta qué es lo que nunca ha cambiado en el tiempo, lo que sí Mm, se sigue manteniendo. Y ese que sí se sigue manteniendo en el tiempo durante tantos años es el que precisamente en el que yo tengo que basarme para luego tener como esas cositas de tendencia, cositas de tendencia. Porque como tú bien lo mencionabas, qué importante es como estudiar todo el pasado, estudiar cosas que hasta hoy siguen funcionando, siguen siendo la wow. misma estructura, siguen siendo la misma base. Entonces, qué tan importante no es solamente mirar las nuevas tendencias, sino tener un negocio que se sostiene a base de algo que nunca cambia. Y eso es lo que... Y me encanta eso. Y creo que lo podríamos llamar como estrategia versus táctica. Es como, usualmente las estrategias perduran en el tiempo, pero hay tácticas que cambian todo el tiempo. Es como, si creo todo mi negocio alrededor de enseñarte cómo bailar en Reels, lo más, es una táctica que quizás de aquí unos meses caiga. Como, no sé si te acuerdas, hace unos meses estaba de moda las cuentas que mostraban B-roll, especialmente con las de MRR, que fue como el nuevo network marketing, que era como, vende el producto y tienes todos los derechos. Y todas las cuentas que vendían exactamente lo mismo, era B-roll, eran como tomas y texto, como lee la descripción. Y ya no se está difundiendo tanto como hace meses, porque eso fue una táctica. Entonces, si basabas todo tu negocio en una táctica, es como, no Y es que algo que es una perdura. táctica que explota y que cuando no la sabe agarrar, de una coge. Pero ¿cuál era la base del negocio? Vender productos digitales. Sí. Y luego si lo vemos más hacia atrás, o sea, al final esto es un negocio de venta de contenido audiovisual. O sea,
Y siento que cada vez que uno le empieza a ver más hacia atrás y más hacia atrás y más hacia atrás en busca de la fuente, se va uno dando cuenta de que, bueno, cuál es el verdadero negocio de este, que se sigue manteniendo en el tiempo y que tiene unas tácticas de encima que van variando. Eso a mí, Mm, esas son las cosas que en las que yo presto mucha atención también, o sea, no solamente como en la táctica, que es importante para estar en tendencia, pero más aún es qué es lo que se sigue manteniendo durante el tiempo. Santi, sí. cuéntanos un poquito más acerca de la estructura de tu back, que es una cosa que normalmente no es tan conocida ahorita en Latam. En Brasil lo llaman ascenso, es como toda la Mm. parte listo, tienes el front, tienes el back, y es algo que precisamente le hemos ido inculcando mucho a los alumnos ahora en nuestros niveles más avanzados, donde les decimos es muy importante que no solamente tengamos una escalera de valor, sino que también tengamos varios productos de complemento que ayudan a que el ticket medio pues aumente, como los order bombs, como los upsell y demás. Cuéntanos un poquito esa percepción tuya acerca del back, porque yo les digo a los muchachos, o sea, sin un back, en unos años muchachos no van a tener un negocio sólido, o sea, sin un back definitivamente no suelen con una empresa. Entonces, ¿cuál es tu percepción acerca de tener un back, de tener una estructura detrás de todo el proyecto y hacer que el back sea mucho más rentable que casi que lo que hacemos en el front? No, qué chévere. A ver, creo que le vas a, como que vas a ponerle todo el enfoque y la importancia al backend cuando entiendes que el dinero está ahí y no en la primera oferta. Nosotros tenemos suerte en, en la TAM de que los anuncios no son tan costosos como en mercados como solo el gringo, por ejemplo. Pero tú sabes, al igual que yo, que cuando ya empiezas a escalar, no puedes mantener el costo por compra abajo. Entonces, tienes que jugar otro juego. Entonces, cuando empiezas a testear tu workshop, lanzas tus primeros anuncios, es posible que digas, oye, tengo rentabilidad aquí y está súper bien, pero el dinero está en la siguiente oferta. Entonces, cuando entiendes la importancia de esto, eh, tienes que empezar a mover las piezas de una manera muy consciente para que las personas tengan un deseo por ascender hacia acá. Entonces, eh, si puedo por ahí lanzar un par de pepitas de oro, a mí me Ahora, encantan los workshops porque son como que son victorias simplificadas dentro de todo el método y es más fácil que alguien escale cuando le das poco que cuando le das mucho. Ese fue un error que a mí me costó mucho entender. Cuando yo empecé a vender productos digitales, me acuerdo que lo daba todo. Yo hacía retos de 30 días y te digo, o sea, pasaba meses grabando y los recursos y era como, quiero que la gente esté como súper agradecida y que de esa manera decide escalar. Pero me acuerdo en una ocasión que tuve un estudiante que fue como que mini historia de éxito de un curso nuestro de $97, era un reto, y yo tenía otro programa de $297 y tuvimos el chance de hablar. Le digo, oye, ¿por qué no escalaste? Me dijo, Santi, me diste tanto, o sea, creo que tengo suficiente para los próximos meses. Y eso es lo que no queremos que las personas sientan con nuestro producto de entrada. Entonces, en mi camino de testear un montón de workshops, y a veces he tomado workshops que no se vendían tan bien y después se empezaron a vender mejor. He tratado siempre de simplificar. O sea, dentro de todas las victorias que yo puedo dar, que es mucho con el recorrido que tengo en línea, ¿cuál puede ser una victoria chiquita que le puedo dar a alguien? Que le voy a enseñar cómo definir su nicho. Es tan tonto como eso. Ok, $10, boom. Si alguien termina ese workshop y tiene esa victoria de, wow, o sea, sé cómo alinear mi talento con un nicho rentable, ahora tiene mucha más confianza y va a querer trabajar contigo para todo el ecosistema. Entonces, ese puede ser un tip. Y el otro es que a mí me estancó la escalera de valor tradicional, que es como de un producto muy barato a uno medio, a uno alto. O sea, yo pensaba que las personas para escalar tenían que ir por todos los escalones, ok, pero cuando yo intenté eso, fue como que vi menos ventas de mi high ticket. Entonces, lo que a mí me ha funcionado es simplificarlo todo a de workshop a mentoría. That's it. ok, No es como que de workshop a este producto de la mitad y después te invito acá. No, es como todo lo doy hacia allá. Tengo workshops de diferentes rangos, ¿no? Tengo unos bien baratos, unos un poquito más caros, pero si alguien entra a mi mundo, es como bien difícil que se pierda. Es como que llega y sabe que donde transforma tu vida, Santi, es en la mentoría. Entonces ok. saben que hacia allá los estoy llevando.
Y eso es lo que me ha funcionado a mí, lo que trato de comunicar a mi gente también. Internamente, ¿tú cómo haces para empujar a las personas que ingresan a tu workshop a esa mentoría? O sea, ¿solamente con el contenido grabado o de pronto haces algún tipo de webinar interno, lanzamiento interno, algo en vivo interno? Mm. Cuando hacemos el workshop en vivo, hay más gente escala. Es porque hay más gente en el workshop, ¿no? Entonces, eso es importante entender cómo funciona el escalamiento desde un workshop en vivo a un workshop grabado. Entonces, cuando lo haces en vivo, es chévere porque te das cuenta si la clase estuvo bien hecha, la estructura, o sea, tenemos un método en eso. Pero cuando ya lo pones en Evergreen, no todo el mundo termina lo que empieza, ¿no? O sea, creo que todos hemos sido culpables de eso, ¿no? Compramos cursos y nunca los abrimos. Hoy estuve en la librería con mi esposa y mis dos bebés y me empiezo a emocionar y empiezo a comprar libros y Pam me dice, oye, pero no te lees tus libros, no importa, pero me gustan, es como los leo, los compro porque me falta tiempo, no los termino. Y creo que lo mismo pasa en el workshop. Creo que tienes más porcentaje de gente que llega al final porque es diferente un curso tradicional, pero no todos llegan al final. Entonces, lo que hemos entendido nosotros es que si sé que no todos van a llegar al final, no puedo depender solo de la clase para escalarlos. Entonces, tengo que ponerle mucha atención, por ejemplo, a la secuencia de correos que voy a enviar em, y a la comunicación constante que tengo con mi lista de compradores. Entonces, hay mucha gente que termina escalando mi mentoría y nunca llegó a escuchar el pitch, pero porque reciben mis mails, vieron las secuencias, como después dijeron, ok, ahora estoy listo. Súper. De Ujú. ahí en adelante, ¿cómo podrías tú, en tu caso, tú tienes el workshop que hay algunos de diversos precios, luego lo llevas a la mentoría, que quisiera que nos hablaras un poquito como de los rangos de precios que tú llevas hasta el mastermind. ¿Cuál es esa estructura que tú llevas? Y si puedes compartir un poco más cómo es, cuál es la conversión que quizás tú estás esperando de uno hacia al otro dentro de la escala de valor. Mm. A ver, nosotros tenemos, imagínate esto, es como, nosotros tenemos ya en el nivel que estamos diferentes workshops en diferentes rangos de precio, pero los que estamos pautando son los más económicos porque son los que usualmente pueden ser una compra emocional. De ahí tenemos workshops más caros, de más de $100, que usualmente como estudiantes ya internamente los compran después porque ya tienen otro nivel de confianza, pero que quizás no sostendrían pauta. Pero de los workshops les escalamos a nuestra mentoría. Nosotros tenemos en nuestra mentoría dividido a un grupo de beginners, o sea, gente que está empezando de cero y avanzados, porque no queremos mezclarlos, porque son diferentes tipos de preguntas. Y bueno, cuando estamos en esta entrevista, lo que es beginners, tenemos una oferta del día que te salen $2,000, lo que es avanzados te salen 3,000. Entonces, ese es el salto. O sea, del workshop de 37 67 dólares a 2,000 o 3,000. Y de ahí lo que estamos haciendo es que gente en nuestra comunidad que superó la barrera de 10K y que tiene hambre de más, les invitamos a nuestro mastermind que en este momento está en $10,000 por el año. Y es como, es más gente con ambición. Y creo que tengo algo valioso acá. Y es que como que nuestra mentoría está enfocada en resolver como que un gran problema. En nuestro caso es cómo vendo mis cursos en Evergreen, o sea, como todas las semanas, o sea, no quiero vender solo de vez en cuando, o sea, quiero venderlo todas las semanas de una manera minimalista, como simple, que es lo que yo enseño. Y resolvemos ese problema. Pero en nuestro mastermind no vendemos a gente por dolor, sino vendemos a gente que tiene ambición. Y la gente que tiene ambición es menos. Alguna vez intentamos vender el mastermind directo a toda nuestra lista, que tenemos un montón de clientes, y no vendimos nada, porque la mayor parte del mundo se mueve por salir de dolor. Entonces, por eso es importante para nosotros que ya adentro tengamos como un sistema para identificar a los correctos y hacerles la invitación al paso de, como les llamamos los locos del 1%, es como los que tienen ambición. Bien. Ok. Yo quiero entender un poquito más ese tema de tener ambición, ese tipo de cliente. ¿Te refieres a un cliente que quiere una transformación más grande o a qué te refieres con un cliente que tiene ambición? Quiero Ah, entenderlo. ambiciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, ambición es alguien que no se conforma. Es como, yo en algún punto tuve la meta de llegar a meses de 5K. Lo pasé. Meses de 10K, lo pasé.
cualquier persona diría, bueno, si tienes un negocio de cursos y estás haciendo $10,000 en la TAM, está súper bien, o sea, ¿para qué quieres más? Eh, el año pasado tuvimos varios meses que superamos meses de 100K en Evergreen, que está súper bien, pero yo no me detengo, es como, quiero más. Y no solo porque, quiero un montón de dinero, o sea, no se trata de eso, sino quiero tener más impacto, quiero ser un mayor referente, quiero que la gente en mi equipo sea más próspera. Entonces, lo que me mueve a mí no es tanto el dolor de, no sé cómo facturar, sino cómo puedo explotar mi potencial. Y eso es algo especial que no todo el mundo lo tiene. Entonces les daba el ejemplo de Saji, que creo que un montón de gente le conoce en el mundo de los lanzamientos. Saji es una dura, o sea, ella hace lanzamientos y le va súper bien. ¿Por qué sigue aprendiendo? ¿Por qué sigue creciendo? No por dolor, sino porque ella quiere cambiar muchas más vidas, quiere ver hasta dónde puede llegar, ¿entiendes? Entonces es otra motivación. Total, Sí. total. Hay una, dentro de esa estructura que precisamente tú ves, ¿tienes algunos porcentajes que lleves de conversión o tienes no sé, Mm. algún dato que que una persona debería estar buscando de conversión no sé, de los workshops a la mentoría? Deberías de buscar un 1% o un dos por Mm. ciento de conversión. ¿Cuál es ese dato que tú tienes o manejas? Empecé a, les voy a ser súper sincero, empecé a medir más este año que estamos tratando de escalar tráfico porque no estaba tan consciente de los porcentajes, Sí. eh, y me encantaría tener una cifra más precisa para compartirla ahora, pero lo que sí les puedo decir que se ha mantenido en el tiempo es que les doy un ejemplo, como cómo se vio nuestro primer mes de 100K. Entonces, nuestro primer mes de 100K fue $25,000 en workshops, $75,000 en high ticket, que te hace entender la importancia de tener un ticket que te permita sumar. Pero de todas las ventas high ticket, nosotros estamos midiendo como de dónde está la gente prospectando. Y si lo podemos simplificar, tenemos como dos fuentes madre y después dos como fuentes más pequeñas. La fuente madre sería como nuestros workshops y también Instagram, ¿ok? O sea, prospectamos por Instagram y por workshops. Bien. Nosotros no hacemos anuncios en frío al high ticket. Es Ujú. como, no, alguna vez lo hice y es como el tipo de cliente que llegaba a la mentoría no estaba enamorado con mi vehículo y no me gustó el feeling. Entonces lo Claro. hacemos más con gente más caliente. Entonces, de estas dos fuentes, cerca del 35% de nuestras ventas high ticket vienen por Instagram. El 65% viene por gente que escaló de workshop. Pero dentro de workshop tenemos como cuántos escalan desde la clase, cuántos escalan desde la secuencia de correos, cuántos escalan desde un lanzamiento interno minimalista, que nosotros lo llamamos con audios, cuántos escalaron por la lista recurrente de mails. Entonces, pero si vamos a una métrica general, digamos que 60-40, porque varía a veces, ¿no? Ok, súper, fascinante. Sí. Ujú. Yo quiero entender un poco cómo funciona ese proceso de atracción de personas, de atraer clientes. O sea, yo sé que tú quizás no subes contenido de manera muy frecuente y el contenido que subes quizás es muy estratégico, pero ¿cómo haces tú para atraer de manera constante a ese potencial comprador? ¿Tienes algún tipo de embudo de atracción o tienes algún tipo de estructura de anuncios para atraer personas? Mm, a ver, la mayoría de nuestros clientes vienen por anuncios de venta directa, o sea, anuncios que haces por compra En frío. en Facebook. Eh, y testeamos de todo, ¿no? Hacemos en frío, también hacemos remarketing a nuestra audiencia en Instagram, que es súper grande. Obviamente ahí tenemos como un pool bien grande de gente caliente. Y creo que eso ustedes le enseñan a su gente, ¿no? Como el tráfico bien frío, creo que en Colombia dicen el templado y el caliente. Yo lo llamaba como caliente y ardiente. Entonces, estamos testeando como anuncios de compra directa fríos a gente que interactúa con mi Instagram, gente que ha visitado mi web también. Eh, pero creo que, a ver, esto va a salir medio subliminal, pero creo que así les va a servir, así como el mensaje de Yoda para los marqueteros. Em, la estructura de los anuncios creo que todos lo pueden descifrar. O sea, con ustedes como mentores y incluso mirando videos lo vas a saber cómo hacer un anuncio de compra. Pero yo creo que la razón por la cual he logrado vender miles y miles de workshops en estos 4 años es porque resuelvo problemas que ya están en la mente del público al que quiero servir, pero lo hago de una manera distinta. Y eso es lo que hace que
mi anuncio sobresalga. Más que, ¿qué está haciendo Santi en la edición? O estoy utilizando una nueva tendencia. Es el hecho de que vengo a darles una solución que no han escuchado antes. Y eso es algo que trato de comunicarlo siempre, como una oferta que se vende muy bien, es una nueva oportunidad. Y les doy un ejemplo para hacerlo más claro. Creo que todos acá sabemos lo que es dropshipping, ¿no es cierto? Y hay gente que ha hecho mucho dinero en dropshipping. Dropshipping fue la nueva oportunidad que reemplazaba al e-commerce. Entonces, y lo chévere de las oportunidades es que a veces tienes que ir ajustándolas, ¿no? Pero en algún punto alguien enseñó e-commerce como una manera de emprender y era como, wow, qué chévere, no necesito invertir en un local físico, sino puedo tener mis productos y los vendo en línea y puedo mandarlo a todo el mundo. Y fue muy chévere. Pero después alguien dijo, hey, hay una nueva manera de emprender tu negocio de productos en línea y es que en vez de que tengas todo el inventario, puedes hacer como alianzas con empresas, tú lo vendes y la empresa lo envía directo, así que no hay inventario. Y la gente fue como, wow, dropshipping, hicieron una fortuna. Pero después todo el mundo lo empezó a copiar y tenías que diferenciarte. Entonces, hace unos meses estoy navegando en Instagram y me sale un carrusel. No sé si era carrusel o era un video, pero era sobre un chico que decía, ¿sabes cuál es el problema de dropshipping? Que vendes productos muy económicos. Entonces, se demoran los productos en llegar, tienes problemas con reembolsos y cuando restas publicidad, o sea, el margen es tan chiquito que tienes que vender muchísimo para que te quede dinero. Entonces, lo que yo hice fue diferente, dice. En vez de vender estos productos chiquitos, fui a locales de productos más premium del hogar en mi ciudad, como por ejemplo cocinas de $4,000, $5,000. Hice una alianza y les dije, "Hey, ¿qué pasa si yo vendo? ¿Lo puedes enviar tú?" Y dijeron que sí. Pero cuando yo vendí una cocina, hacía $1,000 en vez de $5. Entonces solo necesitaba 5 clientes para generar 5K al mes. Entonces al final, no sé si lo decía así, pero decía como, esto es como dropshipping de productos high ticket, algo así, o high ticket dropshipping. Y si quieres aprender, como déjame la palabra clave y tenía como miles de personas escribiendo. Entonces, si analizamos esta publicación que consiguió atención, que es lo que todos queremos, la manera incorrecta sería como, ¿y cómo hizo el reel? A ver, veamos qué fuente utilizó. ¿Será que usó una tendencia? Pero no, o sea, de ley lo hizo bien, pero lo que generó el resultado fue que trajo una nueva solución a un problema genérico. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la clave con nuestros workshops. Los que han logrado sobrevivir en pauta por tanto tiempo son simplemente nuevas soluciones a problemas que ya están en la mente de las personas. Total, total. Fascinante. Ya cerrando un poco aquí, Santi, eh, ¿cuál crees tú que debería ser como... está muy bien ya la manera en la que atraemos, ya sabiendo un dolor, una solución. Yo creo que para mí un tercer elemento que siempre es muy importante es cómo yo planteo mi oferta, cómo yo hago la planificación de mi oferta. Y creo que en muchas ocasiones está uno muy pendiente precisamente como de la página, cómo debería ir la página, cómo debería ir el diseño, cómo debería ir el texto y no sé qué. ¿Cuál crees que son esas cosas importantes a la hora de presentar nuestra oferta? ¿Qué crees tú que sean como esos elementos esenciales para hacer que tengas una oferta que sea ganadora? De la oferta low ticket. Ajá, sí, sí. Mm. Lo que acabo de decir. Tenemos una regla en casa, que porque mi socia y con la que hacemos todo es con mi esposa Pame. Entonces, cuando tenemos una idea en workshop, lo estamos hablando los dos y es como, esa solución ya la he escuchado antes. O sea, si no es algo novedoso, no sale el workshop. Es como, estás siendo genérico y no se va a vender bien. Entonces, asegurarte de que tu solución sea distinta a los demás. Pero si ya vamos más adentro, cuando estamos tratando de que esta oferta pueda sobrevivir a anuncios, em, Do- a ver, creo que hay algo que todos saben acá. Hay importancia en el diseño, o sea, porque vendemos información. Entonces yo creo que se vea bien la oferta aumente el valor percibido. Entonces no creo que deberíamos escatimar en un buen diseñador que haga verlo profesional. O sea, creo que hay un speech de Steve Jobs que dice como quiero ser un teléfono tan sexy que las personas quieran lamer los botones. Y es como lo mismo quiero que pase con mi producto digital. O sea, que la gente diga, wow, quiero las cajitas, aunque saben que no se llevan las cajitas, pero es como se ve. Pero lo que yo trato de hacer es que cuando estoy definiendo los bonus o los bonos de la oferta, trato de preguntarme cuál es la objeción más grande que alguien tiene o puede tener cuando vea mi workshop que le impida comprar y cómo la sobrepaso con el bonus. Entonces, te doy un ejemplo.
nosotros tenemos un workshop donde enseñamos cómo automatizar las ventas de tus ofertas low ticket con un video de 7 minutos. Y yo sé que alguien puede estar 100% convencido y decir, ok, quiero que me enseñes a hacer un PSL, Santi. Pero la objeción más grande es, no tengo tráfico, o sea, no tengo audiencia, esto no va a funcionar para mí. O sea, funciona para ti porque tienes más de 200K en Instagram, ¿cómo va a funcionar para mí? Entonces creamos un bonus que se llama crecimiento explosivo y cuando lo estoy vendiendo te digo, hey, y si no tienes audiencia, no te preocupes. O sea, agregué una sección donde te enseño cómo nosotros crecimos de 2K a más de 200K para que tú puedas empezar a crecer esa audiencia. Entonces, como, wow, ok, me quitas ese dolor o esa objeción. Y también lo que hemos notado es que los bonos que también impulsan mucho más la venta no es solo dar más información, sino algo que les quite el dolor de implementar. Entonces, por ejemplo, en Workshop Method, uno de los bonos rápidos es, hey, te voy a dar un documento como una plantilla de workshop para que solo llenes con tu información. Y es como, ah, ya está hecho. O tengo un documento de 14 hojas con historias que hemos utilizado en Instagram para vender nuestro workshop, para que solo lo tomes y lo ajustes. Ah, quiero las secuencias. Entonces, más que más informaciones, como que me puedes dar ya hecho. ¿Entiendes? Ok. Súper, fascinante. Santi, ya, bueno, teniendo en cuenta pues todos tus años de experiencia y teniendo en cuenta que has invertido seguramente miles de dólares, millones de dólares y que has facturado mucho también, ¿cuáles son esos tres errores que tú dices como, parce, cometí estos tres errores y definitivamente no puedo permitirme volver a cometer eso? En todo el camino. Sí. Buena pregunta. Me gusta porque cuando antes de entrar a la sesión, Jonathan, tú me dijiste, es súper interesante cómo te influye mucho el mercado gringo. Entonces, me acuerdo cuando estaba empezando, le hice una entrevista a un marquetero, está en otro nicho, pero a mí me encanta su mensaje, se llama Eric Cambio, no sé si has escuchado a Eric Cambio, está en redes de mercadeo y es uno de los pioneros en venta de cursos, pero en otro nicho. Y yo le contaba cómo yo estaba estudiando a Russell Brunson y a todos los grandes allá y me decía, hey, como el mercado latino es diferente. Y yo creo que me estanqué un montón por obsesionarme con el método gringo que no aplicaba del todo a nuestro mercado. Entonces yo era como, Russell Brunson dice pararse y yo me paro. Russell Brunson dice sentarse y yo me siento. Y después de meses, Pam me dijo, oye, ¿qué tal si lo que está haciendo Russell funciona allá, pero no funciona acá? Y para mí fue como salir de esa caja y empezar a decir, ok, voy a tomar lo mejor de allá, pero también voy a observar a gente que está vendiendo en español y lo está haciendo muy bien. Con mi propio criterio voy a ir como llegando a mis conclusiones y no solo ser como un robot. Hey, porque Russell Brunson se está gastando $1 millón y gasta $300 por conseguir un cliente de $100, yo voy a hacer lo mismo porque es otro mercado. Total. Eso es un error que cometí. Otro es hay una cultura en internet súper grande sobre el esfuerzo, como grind. Y yo era un como predicador de eso, como tienes que esforzarte, porque yo era un workaholic, les digo, o sea, como recuperándome de eso. Sí. Yo era de los que no tenía problema estar de lunes a domingo trabajando, darle con toda, esforzarme, o sea, hasta que me duela. Pero cuando no tienes la dirección correcta, o sea, tú puedes correr con toda, pero te estás yendo hacia otro lado. Y eso no necesariamente te está llevando a tu objetivo. Y eso me pasó a mí. O sea, mi primer año yo pensaba que porque Russell y Dean Graziosi y Tony Robbins tenían un libro, si yo tengo un libro la voy a pegar. Y pasé horas creando un libro. ¿Se imaginan todas las horas que hice escribiendo el libro que casi nadie leyó y que tiene 4 estrellas en Amazon? Eh, y era porque tú piensas que si te esfuerzas consigues la meta, pero no es así. Es como si te esfuerzas con el plan correcto, llegas hacia donde quieres llegar. Y ya cuando vas como que avanzando en la vida, ahora que tengo una familia con mi hija de 3 años, mi bebé de 7 meses, ya no quiero trabajar todo el día. O sea, literal que toda mi mente es como, ¿cómo trabajo medio día para poder verles crecer y disfrutarles y viajar? Entonces, cuando cambias ese chip, entonces empiezas a buscar maneras que lleguen a esa meta y eso es lo que yo hice. Yo admiro un montón de gente, como seguramente ustedes le escuchan a Alex Hormozy, que es ahorita como el gurú de marketing. Pero la otra vez escuchaba un podcast de él y decía, yo trabajo 2 horas diarias de lunes a domingo. Me fui de vacaciones y ya me sentía mal al segundo día, quería volver, una vez en el año.
Y yo digo, chévere, me encanta toda la sabiduría que compartes, pero para mí eso no sería vida. O sea, yo me quiero ir a Disney 3 veces al año con mis hijos y quiero verles reír, ¿me entiendes? Em, y el tercer error fue compararme con otras personas, y que me pasó especialmente al principio. Porque este camino puede ser súper frustrante, ¿no? Cuando te esfuerzas y ves a alguien que tal vez no tiene tu habilidad y está haciendo más dinero que tú y esa energía no te ayuda a crear. Entonces, lo que es muy chévere porque nosotros somos como, y no sé si está bien o mal, pero a veces tenemos como un caparazón y solo estamos en lo nuestro. Es como, la mente es como somos mejores que el mes pasado o el año pasado, estamos tratando de mejorarlo y si a alguien le va súper bien, pues felicitaciones, qué bien por ti, pero yo ya no es que estoy viendo, esta cuenta creció más o esta vendió más. Como, creo que hay para todos. Lo importante es que cada uno trabaje en su camino y que cumpla su potencial, cualquiera que sea el límite que Dios te va a permitir generar. Eso sería mi consejo. Fascinante, ¿no, Santi? Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que a los muchachos les va a encantar un montón. Si usted está viendo esto, por favor, tome una foto y etiquete a Santi también allá en Instagram, donde precisamente Santi está súper viral con sus anuncios. Viral Con sus en los anuncios. anuncios. No, Gracias Santi, por la muchísimas gracias invitación. y no sé si tengas alguna otra cosa que sea importante. Creo que los que más van a estar viendo este contenido van a ser un poco más los más avanzados. Así que, ¿cuál crees tú que debería ser, no sé, algún mensaje que tengas para ellos en los que ya están en quizás 1000, 2000 al mes? ¿Cuál crees que debería ser el mensaje para ellos en este momento? Que si estás en 1,000, 2,000 al mes, la oferta que lo puede cambiar todo para ti es una oferta high ticket. Y para vender esa oferta high ticket, solo hay dos caminos en mi experiencia. Como tratar de vender a fríos, bien jodido. Si estás en nicho de dinero, puedes ir por el camino que muchos gurús allá afuera están usando, que salir con billetes y prometer el cielo y usar contratos truchos, que a mí no me gusta eso, quiero irme a dormir tranquilo. O puedes crear un ecosistema muy chévere con una oferta que pruebe que eres bueno en lo que haces y que la gente decide escalar porque quiere trabajar contigo. O sea, no porque le estás prometiendo X cantidad de dinero, sino porque dice, oye, yo quiero trabajar con Jonathan. O sea, quiero poder estar más cerca de él. Y créame que ahí se hace incluso la experiencia de servir a tus clientes en una mentoría es 100 veces mejor que si tienes un montón de gente que entró presionada. A mí me encanta. O sea, yo tengo una mentoría Evergreen y todos los viernes doy mentorías en la mañana. Y me encanta. Es como voy y tú ves la energía y la gente es como... Y quiero terminar con esto. Estuvimos en mi último mastermind en un break hablando con un crack de marketing de Chile. Y le decía yo, oye, acabo de tener una revelación. Y me dice, ¿cuál? Como que, si has escuchado la frase de necesitas atraer al cliente de tus sueños. ¿Tú has escuchado esa frase, Jonathan? Como, hay que Total. atraer al cliente de tus sueños. Y le dije, la mayoría de gente piensa que el cliente de sus sueños, al menos en high ticket, es alguien que tiene plata. Es como todos están obsesionados, como no estamos atrayendo a la gente correcta porque nos está llegando gente sin plata. Pero yo creo algo distinto. Yo creo que el cliente de mis sueños es alguien que está apasionado por mi solución. Entonces, en mi mundo, o sea, imagínate gente que viajó a mi ciudad para el mastermind, todos estaban obsesionados con hacer workshops y el minimalismo. Ese es el cliente de mis sueños. O sea, estábamos tomándonos un ceviche disfrutando. Y lo mismo pasa en mis mentorías. Entonces, creo que qué chévere sería para ustedes decir, oye, quiero vender mi mentoría con el cliente de mis sueños, alguien que está apasionado por mi solución, no solo el que tiene plata. Fascinante. Santi, no, muchísimas gracias. De verdad que es un honor. De verdad que muchísimas gracias por estar acá y de verdad que yo sé que los muchachos le van a sacar un montón el jugo a esa sesión. Muchas gracias, Santi. Gracias, chicos. Un abrazo.